Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:05 de la noche, soy Ernesto Rivera. Una de las cosas que la pandemia nos recuerda a diario es nuestra vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad física ante la enfermedad, ante un virus que nos altera y que puede incluso quitarnos la vida. Pero también la vulnerabilidad ante la supervivencia, ante la posibilidad de obtener algo tan básico y tan drástico como los alimentos diarios. En un momento en el que el desempleo se disparó y miles de personas perdieron sus ingresos, la posibilidad de comer o no comer es algo que en muchos hogares ya no se da por hecho. La solidaridad es cada vez más una condición necesaria y valiosa. Esta noche voy a conversar sobre un gran proyecto que aporta precisamente en este sentido, el Banco de Alimentos. Para ello invité a la directora ejecutiva del Banco de Alimentos, doña Francia Linares. Buenas noches, doña Francia. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Gracias, don Ernesto, por la invitación. Buenas noches. Empecemos por el principio. ¿Qué es el Banco de Alimentos y cómo se financia? El Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro que surge en el año 2012. Los bancos de alimentos son organizaciones de esquemas privados, es decir, son las empresas privadas las que se unen en el año 2012 para crear esta organización. Tenemos 10 empresas que de manera solidaria y responsable buscan capital y crean esta asociación. Ahora, doña Francia, por lo que le entiendo, ustedes no entregan alimentos a la gente, no tienen una red de entrega de alimentos. Su labor es más bien recibirlos y gestionarlos. Cuéntenos un poco cómo trabajan y quién reparte finalmente esos alimentos. Efectivamente, don Ernesto, el Banco de Alimentos es una organización que genera alianzas con otras organizaciones sociales y comunitarias en todo el país. Y son estas organizaciones sociales y comunitarias las que hacen la distribución directa a las poblaciones vulnerables. El Banco de Alimentos se convierte en un aliado estratégico tanto de las empresas privadas de este país como de las personas vulnerables a través de estas organizaciones. La idea me parece muy interesante porque ustedes están funcionando como una especie de puente entre gente que tiene y gente que necesita de lo que el otro tiene. Entonces, no sé si está en posibilidad de decirnos qué empresas están participando en el banco y además, por otro lado, qué organizaciones sociales se benefician o distribuyen estos alimentos. Claro. Nosotros recibimos aproximadamente en el año donaciones tanto de alimentos como de productos de primera necesidad, de cuidado personal y de limpieza de unas 80 empresas en este país. Pero hay unas empresas, como en todas las situaciones, que aportan más que otras. De las principales empresas y que además son fundadoras del Banco de Alimentos tenemos a Demasa, a Walmart, al Grupo Mutual, a Dos Pinos, a FIFCO, también tenemos a Pozuelo, a P&G, Unilever, también hay una empresa que es muy importante para nosotros, que es una agencia de comunicación que nos ayuda con todo lo que es gestión de medios, que es Porter Novelli, y también tenemos a la empresa Cargill y a la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED. Estas empresas son las que en este momento constituyen más del 97% de las donaciones que recibimos. El banco a su vez tiene alianzas con más de 260 organizaciones sociales y comunitarias que están ubicadas en 57 cantones en Costa Rica y que a su vez apoyan todos los días con donaciones que reciben del Banco de Alimentos a unas 42,000 personas. Doña Francia,
estas empresas, la lista de estas empresas que usted dio, que como bien dijo, es el global, el grueso, el 97% de los ingresos, ¿qué es lo que les dan a ustedes? ¿Directamente los alimentos o giran dinero y ustedes los compran? Y por otro lado, además, en un volumen como el que estamos hablando, que ahora le pido que me dé algunas ideas de magnitud, deben tener unos depósitos, unos lugares en donde ustedes acopian esto. Empecemos por el inicio. ¿Cómo es que le giran plata o le giran los alimentos directamente? El 95% de los ingresos del banco son a través de donaciones de productos físicos, tanto alimentos, como le dije, como productos de primera necesidad. Eso es el grueso. Y hay un 5% también de ingresos que es generado por donaciones en efectivo de estas empresas. Entonces, con esto es que trabaja el Banco de Alimentos. Adicionalmente, lo que usted decía, tenemos 2 sedes físicas. Tenemos una sede central que está ubicada en Pavas, que esta sede recibe y distribuye todos los días aproximadamente el 94% de las donaciones, y luego tenemos una sede en la provincia de Guanacaste, que hace la distribución del otro 6%. Ahora, si hubiera una persona o una empresa que quisiera contactarlos para sumarse, no hay que subestimar la solidaridad, ese sentimiento tan valioso que mencionábamos al inicio. Alguien dice, uy, qué lindo proyecto, me quiero sumar a estas donaciones, ¿cómo podría ser? Claro, don Ernesto, y gracias por el espacio. Efectivamente, el Banco de Alimentos busca constantemente alianzas con empresas privadas. Ese es nuestro principal fin. Como le dije, las empresas privadas son la base de los bancos de alimentos, y las empresas que quieran ser parte de esta alianza pueden contactarnos por diferentes medios, ya sea por nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, y también pueden enviarnos un correo electrónico a info@bancodealimentos.or.cr. Ok, ahí lo vamos a estar poniendo en nuestra página web de Costa Rica Noticias. Doña Francia, cuál es el impacto de la pandemia en la necesidad de alimentos? ¿Cómo lo ven reflejados ustedes en la demanda diaria que tienen? En este momento, antes de la pandemia, tal vez para ver cifras comparativas, antes de la pandemia el banco estaba apoyando, como le decía, diariamente, por medio de pedidos mensuales a 260 organizaciones sociales que albergan a unas 42,000 personas que reciben estas donaciones todos los días y todos los meses. En el momento en que empieza la pandemia, el banco empieza a recibir una cantidad alta de solicitudes adicionales, tanto de organizaciones sociales, de grupos comunitarios que se han unido para atender a sus comunidades y a las personas que han perdido el empleo en estos momentos, y también una cantidad importante de llamadas y de mensajes de personas individuales. A las personas individuales nosotros les hacemos una explicación breve en la cual les decimos que tienen que buscar alguna organización social o comunitaria cercana y para que puedan obtener apoyo por medio de ellos. Estamos hablando de que nosotros desde marzo hasta la fecha hemos recibido solicitudes de más de 50 grupos de personas organizadas formalmente que albergan a unas 16,000 personas que están requiriendo apoyo. Adicional, tenemos también las solicitudes del sector pesquero, que ya sabemos que ha sido sumamente golpeado en esta pandemia, y también del sector turismo. Estamos hablando de recibir aproximadamente semanalmente unos 20 mensajes de solicitudes a recibir 600 mensajes de solicitudes. Con la ayuda de las empresas privadas, tanto de las que ya estaban aliadas con el banco como otras que se han sumado en estos meses, hemos podido apoyar unas 10 solicitudes adicionales a las que ya teníamos, que sugieren unas 3,000 personas que han sido beneficiadas en estos meses.
y todas las semanas tratamos de apoyar a algunas organizaciones de estas que nos mandan estas solicitudes. ¿Cuál es el volumen de gente que está recibiendo alimentos en Costa Rica a través del Banco de Alimentos? El volumen de gente, no sé si lo puede expresar de manera diaria o semanal. En total estamos hablando que el banco distribuye cada mes, porque cada organización hace un pedido de lo que necesita en el mes, de los productos tanto de comida como de cuidado personal y de limpieza, atiende a unas 42,000 personas en el mes. Es decir, todos los días estas 42,000 personas reciben algún tipo de apoyo de estas organizaciones que recibieron apoyo del Banco de Alimentos. Entonces el apoyo es diario a estas 42,000 personas. Estas organizaciones, para que la gente lo entienda, porque diariamente, como usted decía, la presión, la crisis que ha provocado el coronavirus ha generado una crisis económica tremenda y diariamente uno recibe mensajes: mira, fulano está sin trabajo, mengana tiene 4 hijos, necesita leche, necesita pañales, necesita un diario. ¿Cómo es el proceso de vincular a estas personas con una organización que sea sujeta o que sea capaz de recibir la donación del banco? Nosotros tenemos en nuestra página web, en el módulo de beneficiarios, ahí se encuentra la lista de todas las organizaciones sociales que están vinculadas al Banco de Alimentos. Entonces, las personas pueden buscar esta lista y revisar cuál organización hay en su comunidad. Como le dije, estas organizaciones están en 57 cantones y pueden solicitar apoyo por medio de ellas. Ya las organizaciones sociales que están ligadas al banco, estas más de 260, han incrementado sus solicitudes debido a que muchas de ellas, por ejemplo, hay más de 100 organizaciones que atienden específicamente población infantil y hablamos de unos 13,000 niños y niñas que todos los días reciben donaciones de parte del Banco de Alimentos. Pero que estos niños y niñas, sus papás y sus mamás se han quedado sin trabajo a raíz de la pandemia. Entonces, estas organizaciones requieren más apoyo porque tienen tal vez que preparar los alimentos para los papás y las mamás. Entonces, sí es un impacto muy importante y que golpea a las poblaciones más vulnerables, como ya sabemos. Según estudios, inclusive de la CEPAL, desde el punto de vista de la contracción del ingreso per cápita, los países más golpeados después de esta pandemia y durante la pandemia son los países que tienen o que reciben ingresos importantes a raíz del turismo. Entonces, se espera lastimosamente que Costa Rica tenga un impacto de una contracción del ingreso per cápita de un 24%. Es decir, esto va a generar que más personas cada día entren en condición de vulnerabilidad. Y es por eso que los bancos de alimentos se convierten en una respuesta solidaria e inteligente también de las empresas privadas que puedan apoyar de manera transparente a esta cantidad de personas en vulnerabilidad. Doña Francia, hemos hablado de las empresas, hemos hablado de las organizaciones sociales y del Banco de Alimentos, pero hay una pata del banco que nos está faltando y es que ustedes manejan además un enorme voluntariado. Pensaba que también hay mucha gente de buenas intenciones que quizás quiera ofrecerse, quiera trabajar como voluntariado. ¿Cómo es el proceso y cómo funciona el voluntariado del Banco de Alimentos? Gracias por mencionarlo. Efectivamente, el banco no funcionaría sin los voluntarios. Estadísticamente, el banco recibe unos 13,000 voluntarios al año que donan un promedio de 4 horas por día para ayudarnos en el proceso de revisión, de clasificación y de acomodo y entrega de estas donaciones a las organizaciones sociales que son miembros del banco. De estas 13,000 personas, un 25% aproximadamente son voluntarios de empresas privadas
que no solamente nos donan sus productos, sino que también donan su tiempo. Y el otro restante de este porcentaje de voluntariado son de personas que pueden ser beneficiarios de las mismas organizaciones sociales, que son miembros del banco, o son personas que también de manera individual llaman al banco o nos escriben diciendo que quieren hacer algunas horas de voluntariado. Lastimosamente, después de que se declara la emergencia nacional a principios de marzo de este año, el voluntariado de las empresas pues decide no volver al banco en esta pandemia, situación que comprendemos, pero que nos hace reforzar el voluntariado por medio de las personas que atienden o que son inclusive beneficiarias, como les decía, de estas organizaciones. Y también de personas que de manera individual, en sus tiempos libres, llaman al banco y coordinan en qué momento nos pueden apoyar. Es decir, si le estoy entendiendo bien, hay una parte de este voluntariado que se retiró por la pandemia, por cuidarse, etcétera, pero hay otras personas que a lo mejor no tienen cómo obtener alimentos y hacen una parte de trabajo y a cambio de eso también reciben un diario o comida para sus familias. No, don Ernesto, voy a tratar de explicarme. El trabajo voluntario es efectivamente un trabajo que vienen las personas a hacer al banco de alimentos sin recibir a cambio nada. Es decir, de manera voluntaria, sin recibir ni dinero ni productos del banco, brindan sus horas a realizar trabajos de revisión, de clasificación y de acomodo de estas donaciones. Ok, mucho más claro. Ustedes están recibiendo hoy 100 solicitudes de ayuda diaria. ¿Cómo responden a esa presión? ¿Cómo eligen cuánto para qué lugar? Bueno, nosotros llevamos un control que revisamos todas las semanas de todas las solicitudes que han ingresado y tenemos una ponderación que determina variables como cantidad de personas, el tipo de población que se atiende, si son niños, si son adultos mayores, si son personas en situación de calle, si también la comunidad que nos está solicitando apoyo, el grupo comunitario, está en una zona más vulnerable que otra. Entonces, todas esas variables se analizan y una vez por semana se determina a cuáles de ellas, adicionales a las 42,000 personas que les damos apoyo, podemos apoyarles en ese momento. Doña Francia, ya hace 8 años que están trabajando aquí en Costa Rica. ¿Cuál es el perfil de las personas que reciben los alimentos que ustedes recolectan? El banco tiene clasificadas las poblaciones que atiende en 9 tipos. Por ejemplo, son niños y niñas, tenemos más de 13,000 personas, niños y niñas que están en esta condición de vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres, personas refugiadas, personas que tienen alguna situación de salud que no les permite por sus propios medios conseguir todos los alimentos. También tenemos personas que están en situación de calle, personas que están en recuperación de adicciones, también familias que están en pobreza o pobreza extrema, y finalmente tenemos 16 organizaciones adicionales a esas 260, que son organizaciones que atienden población animal, porque también recibimos donaciones de comida para gatos, para perros y para aves. Interesante ese concepto de solidaridad extendida a los animales domésticos, porque son parte de las familias costarricenses. En los últimos años se ha ido desarrollando una enorme sensibilidad, afortunadamente, hacia los animales domésticos, y en estas épocas de crisis hay muchas familias que a lo mejor no tienen suficiente alimento para todos los humanos que habitan en ella, pero se hace un espacio para que el perro o el gato o el animal que tienen no se quede sin comer. Sí, básicamente el apoyo a estas organizaciones son organizaciones puntuales. Por ejemplo, digamos Telemaratón Canina.
Es decir, son organizaciones que se dedican a atender este tipo de animales y que con este tema también de la pandemia se han visto mucho más perjudicadas. También donamos, por ejemplo, que las personas conocen un poco más a lo que es SOAVE. Entonces, el hecho de que las personas inclusive no visiten el parque, ¿verdad? Por el tema de la restricción, ha generado una disminución de ingresos y por lo tanto hemos también apoyado a esta organización. Ustedes tienen además opciones en estos tiempos de COVID. La gente no sale de su casa o debería salir lo mínimo posible. Tienen opciones para que la gente pueda donar sin salir de sus casas. Cuéntenos un poco de eso. Gracias, sí. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos habilitado un teléfono para que las personas por medio de Simpe Móvil, que es una forma muy rápida de hacerlo y además muy transparente, puedan donar lo que deseen. Una de las cosas en las cuales nos enfocamos es en solicitar estas donaciones más que a las personas individuales, sino a las empresas. Ya sabemos que todas las personas de manera individual y familiar han sido afectadas por esta pandemia. Más bien les hacemos un llamado a que estas personas generen esquemas de solidaridad con sus vecinos para identificar a aquellos que tengan algún problema en ese momento. Y que sean las empresas privadas, no importando el tamaño, los que se comuniquen con nosotros y definamos cuál es el mejor esquema para que apoyen no solamente al Banco de Alimentos, sino a estas miles de personas que todos los días lastimosamente se suman a la población ya vulnerable en el país. Por último, doña Francia, porque se nos acabó el tiempo, ¿tienen alguna receta de los alimentos que entregan? ¿Eso lleva algún equilibrio nutricional? ¿Son como paquetes que ya están contemplados o cómo funciona? El banco realiza donaciones con base en los requerimientos que tengan estas organizaciones sociales. Nosotros no entregamos dentro del esquema de diario, sino que entregamos cantidades a granel con base en los requerimientos de cada ONG. Entonces, estas ONGs, por medio de nuestro sistema en línea que tenemos, una plataforma web, pueden ingresar, ven el inventario que tenemos de cada uno de los artículos y con base en ese inventario realizan su pedido. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada ONG en ese momento. Excelente, doña Francia. Muchísimas gracias. Mis felicitaciones por un trabajo tan necesario en estos tiempos extremadamente duros que vive el país y el mundo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Tiempos duros y la necesidad de ser solidarios, la necesidad de abrir nuestro corazón, nuestras posibilidades con la gente que más los necesita, con nuestros vecinos que por ahí están pasando una situación difícil. La necesidad de alimentarse es una necesidad básica, ultra básica del ser humano. Seamos solidarios, colaboremos con quienes los necesitan. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente ancha y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran. ¿Por qué me acepto rotundamente libre,
rotundamente negra, rotundamente hermosa. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una No cabe duda de que por la vista